A continuación les hablaré sobre la pared o membrana nuclear. Es importante mencionar que es una doble membrana lipídica que delimita los intercambios del núcleo, lo cual es una propiedad única en las células eucariotas. También es conocida como envoltura nuclear. Entonces se define la membrana nuclear como una especie de doble revestimiento, el cual hace posible el intercambio de manera selectiva de los diferentes contenidos líquidos y materia, que se encuentran depositados en el núcleo y en el citoplasma, a fin de realizar correctamente parte de sus funciones. A continuación, mencionaré sus funciones. La primera es separar el contenido existente en el interior del núcleo del citoplasma de la célula. Esto es para aislar los principales procesos genéticos para evitar que el material genético se vea afectado negativamente. Otra función importante es que permite la independencia de cada proceso bioquímico que se lleva a cabo en el interior de la célula, los cuales son la transcripción y traducción, sin que uno afecte al otro. Para finalizar con las funciones, tenemos que selecciona y transporta adecuadamente el contenido macromolecular que será intercambiado desde el citoplasma hacia el núcleo y viceversa, a través de los poros nucleares, lo que a la vez facilita la regulación de la expresión de los genes. A continuación les hablaré sobre la estructura de la membrana nuclear, también conocida como envoltura nuclear. Se divide en tres: membrana nuclear externa, interna y lámina nuclear. La membrana nuclear externa es la que hace contacto con el citoplasma y tiene ribosoma disponible que cumple la función de sintetizar las proteínas que se dirigen al espacio perinuclear. Contiene ribosomas adheridos a su superficie citosólica con características similares a las del retículo endoplasmático rugoso, con una estructura trilaminar semejante a la de la membrana plasmática, igual espesor y similares componentes enzimáticos. A continuación se presenta un cuadro de la composición de los fosfolípidos en la membrana plasmática y la membrana nuclear. Membrana nuclear interna. Esta se une a la lámina nuclear y a los cromosomas existentes en el núcleo a través de la disposición de proteínas que son propiamente dichas de esta membrana. La membrana nuclear interna tiene similitud con la externa en lo químico, pero morfológicamente presenta dos grandes diferencias. No presenta ribosomas y la maquinaria sintetizadora de proteínas es muy diferente. La lámina nuclear es una capa fibrosa de 10 a 15 nanómetros formada por otro tipo de proteína propia de los filamentos intermedios. Es en donde se apoya la membrana interna y se unen a las proteínas integrales de la membrana. Esta le confiere estabilidad a los movimientos que realiza la membrana nuclear cuando procede al intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. ¿Qué son los poros nucleares? Estos son grandes complejos de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear, la cual es una doble membrana que rodea el núcleo celular. Este se encuentra presente en la mayoría de los eucariontes. Hay cerca de 2000 complejos de poro en la envoltura nuclear en la célula de un vertebrado, pero varía dependiendo del número de transcripciones de esta célula. Las proteínas que forman los complejos de poros nucleares son conocidas como nucleoporinas. Cerca de la mitad de las nucleoporinas contienen comúnmente una estructura terciaria alfa-selenoide o beta-hélice, en algunos casos ambas como dominios proteicos separados. Las nucleoporinas, además de estructuralmente, se clasifican también según su función. Así, hay proteínas que se anclan a la membrana, aquellas que forman el andamiaje, las que forman el canal y las que forman parte de los filamentos y de la cresta nuclear. Las proteínas que anclan son las proteínas transmembrana, que sujetan todo el complejo a la membrana de la envoltura. Las nucleoporinas de andamiaje son las que forman los anillos. Los poros nucleares permiten el transporte de las moléculas solubles en agua a través de la envoltura nuclear. Este transporte incluye el movimiento del ARN y ribosomas desde el núcleo al citoplasma y el movimiento de las proteínas tales como el ADN polimerasa y lamininas, carbohidratos, moléculas de señalización y lípidos hacia el núcleo. Estos poros nucleares, cuyo tamaño está regulado, permiten este transporte selectivo de ácidos nucleicos y proteínas dentro y fuera del núcleo de la célula. Hace algún tiempo se pensaba que se trataba de un proceso para regular cómo los ácidos nucleicos, tales como el ARN mensajero, salían del núcleo celular, pero recientemente se ha descubierto que es un proceso regulado y dinámico para el cual la célula también transporta proteínas y ácidos nucleicos al interior del núcleo.
A continuación explicaré el transporte a través de la membrana nuclear hacia el citoplasma. Primero debemos saber que millones de macromoléculas pasan entre el núcleo y el citoplasma cada minuto. El transporte de las proteínas que son importadas desde el citoplasma al núcleo se lleva a cabo a través de la envuelta nuclear. Estas proteínas son etiquetadas para ser transportadas al núcleo con señales de localización o exportación nuclear, y son reconocidas por los receptores de transporte nuclear que dirigen el transporte de proteínas a través del poro nuclear. Este es el ciclo de importación nuclear y lo explicaré paso a paso. La importación de proteínas inicia cuando la importina se une a la señal de localización nuclear de una proteína de carga en el citoplasma. Las importinas actúan con una proteína de unión AGTP denominada RAN. Este complejo carga importina se une a proteínas de los filamentos citoplasmáticos del complejo del poro nuclear y se produce el transporte gracias a la interacción de las importinas con las proteínas que revisten el canal del poro. Cuando el complejo carga importina llega a la cara nuclear de la membrana, la RAN-GTP se une a la importina. Esto provoca un cambio en la conformación de la importina. A continuación, la importina RAN-GTP se exporta a través del complejo del poro nuclear. En el citoplasma, el GTP es hidrolizado a GDP, lo que libera a la importina para que una nueva proteína transportadora pueda unirse al citoplasma y así volver a ser transportada al interior nuclear por su receptor de importe. Aquí el RAN-GTP es regenerado por el intercambio de nucleótidos guanina-RAN. Así como algunas proteínas permanecen en el interior del núcleo, muchas otras viajan continuamente entre el núcleo y el citoplasma. Ahora explicaré el ciclo de exportación nuclear. Las proteínas se etiquetan para ser exportadas del núcleo mediante la señal de exportación nuclear. Estas son reconocidas por exportinas, las cuales dirigen el transporte de las proteínas a través del complejo poro nuclear al citoplasma. Las exportinas se unen al RAN. El efecto de la unión RAN-GTP sobre las exportinas dirige el movimiento de las proteínas con señales de exportación nuclear desde el núcleo al citoplasma, y las proteínas forman complejos estables de sus proteínas diana con RAN-GTP en el interior del núcleo. Una vez que se ha producido el transporte al lado citosólico de la envuelta nuclear, la hidrólisis de GTP y la liberación de RAN-GDP provoca la disociación de la proteína diana, la cual es liberada en el citoplasma. Hecho esto, las exportinas y el RAN-GDP son reciclados a través del complejo nuclear para ser reutilizados. Hablemos del nucleoplasma. El nucleoplasma también es comúnmente conocido como citosol nuclear, jugo nuclear o matriz nuclear. Este es el medio interno del núcleo. Se trata de una estructura formada por una dispersión coloidal, está en forma de gel y está envuelto por la membrana nuclear, lo cual lo separa del citoplasma. Dentro de este nucleoplasma podemos encontrar sumergidas fibras de ADN conocidas como cromatinas y corpúsculos formados de ARN, también llamados nucleolos. Estos son elementos que posibilitan la expresión genética. Contiene una red de proteínas fibrilares muy similares a las del citoplasma. Esta red es llamada núcleoesqueleto. Es muy importante ya que evita la formación de nudos en la cromatina de ADN. ¿De qué está compuesto el nucleoplasma? Contiene nucleótidos que posibilitan la formación y replicación del ADN. Tiene fibras tanto de ARN como de ADN. Contiene H2O o agua, cuya concentración equivale al 80% del medio. Tiene iones y proteínas relacionadas con la síntesis y empaquetamiento de ácidos nucleicos.
También contiene enzimas para el metabolismo de estos, así como hormonas esteroideas y lípidos. Todas estas son indispensables para que el nucleoplasma pueda cumplir sus funciones. Sus funciones son la síntesis de ARN y ADN, la duplicación de ADN en la división celular y su importancia para que el núcleo pueda cumplir con sus funciones metabólicas. Ahora hablaremos de uno de los componentes del nucleoplasma, el nucleolo. Se trata de una estructura esférica sin membrana que se encuentra dentro del núcleo celular. Está formado por ARN y proteínas. Sus dimensiones suelen ser muy variadas, esto dependiendo de la célula. Un dato curioso es que una sola célula suele tener varios nucleolos. Un ejemplo serían los mamíferos, cuyas células cuentan con 1 a 5 nucleolos. El nucleolo, al estar dentro del núcleo, se visualiza de una mejor manera cuando la célula está en interfase, ya que se asocian entre sí y forman nucleolos más grandes. Finalmente, sus funciones. Una de sus funciones es que participa en la regulación del ciclo celular, pero su función más importante es fabricar ARN ribosomal. La cromatina. Bienvenidos a una breve introducción de la cromatina. Hoy vamos a aprender sobre las cromatinas, sus tipos, función, características, entre otras cosas. Empecemos con un poco de conceptos. Tenemos a los cromosomas, que son estructuras dentro del núcleo celular formadas por proteínas y ADN. Y aquí podemos observar a los cromosomas. También tenemos al ADN, que es un ácido nucleico con instrucciones genéticas para el desarrollo del organismo. Hay que observar sus bases nitrogenadas y las partes del ADN. Y además tenemos a las proteínas, que como ya vimos en clases pasadas son moléculas compuestas de aminoácidos. Aquí podemos observar a las proteínas. Y tenemos que la cromatina son complejos entre el ADN eucariótico y las proteínas que la forman. Su función es la de empaquetar el ADN o organizarlo de una forma que quepa dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en que el ADN se estructura dentro de la célula. También tenemos tipos de cromatinas, que se dividen en heterocromatina y eucromatina. Hacer la diferencia entre ambas es sumamente importante y primordial. Si la eucromatina está un tanto alargada y ocupa un gran espacio, lo podemos identificar como un algodón y disperso. Aquí podemos observar una célula, tenemos a la heterocromatina, eucromatina y el nucleolo. En las características de cada una podemos encontrar que la heterocromatina es altamente condensada, es más oscura, como podemos observar aquí. La transcripción es inactiva y se realiza más tarde en la fase S, ya que todo está pegado. También en cuerpos de Barr, ellos están localizados por toda la periferia y también se subdividen en heterocromatina constitutiva y facultativa. La eucromatina. Se sabe que la eucromatina se encuentra tanto en eucariotas como en procariotas y compone un 92% del genoma humano. La eucromatina es un poco menos condensada, más clara, tiene una transcripción activa, ya que todo está descondensado y aquí sí hay más espacios, pues se puede dar la transcripción iniciando temprano en la fase S, ya que hay espacios accesibles para que se deje. La estructura de la cromatina recuerda a la de un collar de perlas, representando cada una de ellas un nucleosoma. Los nucleosomas están compuestos por 8 proteínas denominadas histonas. La función de la eucromatina es participar en la transcripción activa del ADN a los productos de RNA mensajero. La estructura permite desplegar las proteínas de reguladores de genes y complejos de ARN polimerasa para unirse a la secuencia de genes que luego se puede iniciar el proceso de transcripción del ADN. No toda la cromatina se transcribe necesariamente. Además, como dato, se
se cree que la célula utiliza la transformación de cromatina a heterocromatina como método de control de la expresión génica y la replicación. A continuación hablaremos de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN. También contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. En realidad, están formadas por dos cadenas de ADN repetidas que se espiralizan y se mantienen unidas, de forma que en un cromosoma se distinguen dos partes que son idénticas y reciben el nombre de cromátidas. Estas se unen por un punto llamado centrómero. El centrómero divide las cromátidas en dos partes que se denominan brazos. ¿Cómo se numeran los cromosomas? Los científicos numeraron los pares de cromosomas del 1 al 22 y llamaron al par 23 X o Y según la estructura. Los primeros 22 pares de cromosomas se llaman autosomas, que son los cromosomas del cuerpo, mientras que los cromosomas del par 23 se conocen como los cromosomas sexuales porque determinan si el bebé será varón o será mujer. Las mujeres contamos con dos cromosomas X, mientras que los hombres cuentan con un cromosoma X y un cromosoma Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina si el bebé es un masculino o un femenino. La representación gráfica de los 46 cromosomas ordenados en pares recibe el nombre de cariotipo. El cariotipo normal de la mujer se escribe 46XX, mientras que el cariotipo normal del hombre se escribe 46XY. ¿Cómo se clasifican los cromosomas? Pues estos se clasifican según la longitud relativa de sus brazos, es decir, según la posición del centrómero, y para esto tenemos 4 clasificaciones. En la clasificación metacéntricos es cuando los dos brazos son aproximadamente iguales y el centrómero está en el centro. En la clasificación submetacéntricos, el centrómero está ligeramente desplazado hacia un lado, dando dos brazos algo desiguales. En la clasificación telocéntricos, el centrómero está en un extremo, por lo que en realidad solo existe un brazo. Y por último, en la clasificación acrocéntricos, es cuando el centrómero está más cerca de un extremo, dando dos brazos muy desiguales. Estas clasificaciones se pueden apreciar en la siguiente imagen.